El tema de hoy es el MLP o Multilayer Perceptron. Entonces, solo para que recordemos, un perceptrón sencillo estaba compuesto de una capa de neuronas y una neurona, la neurona básica que nosotros habíamos eh, introducido en la lección anterior, consistía simplemente de las entradas y cada una de estas entradas tenía asociado un peso. Y acá teníamos la función de salida, que básicamente era una función h que nosotros llamábamos función de activación. Esta es función de activación de la combinación que se formaba al multiplicar estos xy con estos w sub i. Entonces esto es una neurona, ¿verdad? Ahora el perceptrón consistía de una capa de neuronas, que podría ser una también, ¿verdad? Donde cada una de estas entradas ingresaba a una neurona, a la segunda, y así sucesivamente a todas las neuronas, y cada una de estas nos proveía de una salida. Y estas salidas formaban el vector de salida de mi red neural, que en este caso es una red básica que habíamos llamado perceptrón. Entonces, nosotros habíamos visto también que el poder de representación del perceptrón está limitado por dos factores. El primero es la capa que tenemos acá solo nos permite representar funciones lineales, de forma que los problemas de clasificación solo van a ser posibles en el caso en que tengamos nosotros una representación lineal. Y segundo, el poder de regresión para obtener valores diferentes a los de clasificación se convertía en un problema también lineal, y una forma de solucionar esto era el aumento de la dimensionalidad agregando combinaciones de las entradas que fueran diferentes a las comunes, ¿verdad? Pero entonces en este caso hay otra solución para este problema del perceptrón y su forma de trabajar el modelo, que es el multilayer perceptron. Es tener básicamente varias capas de perceptrones. Usualmente vamos a hablar de dos, que es el modelo básico, pero podrían ser más. Entonces lo que vamos a tener es de nuevo una capa de neuronas acá. Cada una va a tener su función de activación y su entrada van a ser todas las entradas, todos los features que tengamos. Y entonces luego vamos a tener una segunda capa en la cual la arquitectura o la forma en que van a estar conectadas cada una de estas va a ser la misma. Es decir, vamos a conectar la salida de cada una de estas neuronas en esta capa con cada una de las neuronas de la capa siguiente. Este proceso se puede continuar, podemos agregar una tercera capa, pero generalmente este es el modelo básico con el que vamos a trabajar, ¿verdad? Y aquí finalmente vamos a tener nuestras salidas. Y entonces acá vamos a tener la base de la estructura de nuestra red neural, donde van a estar las entradas o los input. Entonces acá tenemos input, tenemos el output o las salidas, tenemos en estas capas que están acá, esta es la capa de salida y esta capa es la que vamos a llamar la escondida, la hidden layer. Y acá vamos a tener el output. La capa de salida y la capa escondida. Entonces, para entender cómo es que va a funcionar nuestro perceptrón, nuestro multilayer perceptron, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir su estudio en dos partes. La primera parte va a consistir en cómo generar la salida. Y la segunda parte va a consistir en cómo entrenar al perceptrón. Entonces vamos a estudiar primero
cómo vamos a generar la salida del MLP. Y entonces lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo que ya hemos hecho con un perceptrón, que es calcular la activación que tiene. Solo que en este caso debemos tomar en cuenta que acá vamos a tener dos capas. Entonces vamos a llamar a estos pesos A sub IJ. Entonces este sería el peso de la entrada 1 a la neurona 1, peso de la neurona 1, de la entrada 1 a la neurona 2, y así sucesivamente. Acá me falta, este sería de la 1 a la n, acá. Y entonces observen que acá el número de neuronas en el hidden layer puede ser diferente al del output. Entonces lo que vamos a hacer es que acá este va a tener una salida temporal, digámoslo así, este perceptrón, o sea, esta capa de neuronas va a tener una salida temporal que va a estar dada en forma vectorial. Entonces tenemos X, es lo que entra, y entonces lo que sale de mi primera capa de perceptrones lo vamos a llamar como Z, y luego ese Z se vuelve la entrada de la segundo perceptrón, y ese ya se convierte en mi salida Y. Entonces, si nosotros recordamos cómo funcionaba en resumen cada una de estos perceptrones, lo que nosotros vamos a tener para Z es que vamos a tener una función de activación H1, vamos a poner acá, y vamos a tener la matriz de pesos por mi W. Entonces esos son los pesos 1, digámoslo así. Y entonces luego para Y vamos a tener una función de activación 2, y aquí vamos a tener como entrada una matriz de pesos 2 por la salida de la capa 1. Entonces acá esta es la expresión que nosotros vamos a utilizar para poder calcular la salida. Cuando nosotros hacemos este proceso de recibir la entrada, calcular este valor intermedio Z y luego calcular el valor final y como les dije, esto se puede repetir para varias capas, a esto le llamamos un pass forward. Entonces cuando hablamos de hacer un pass forward para esta red neural, lo que estamos hablando es acerca de calcular de las entradas a las salidas todos los valores intermedios que yo necesito conocer. Por supuesto que estos valores van a depender de los pesos, pero en mi caso nosotros sabemos que los pesos solo son dos matrices de peso, pero esta cantidad de parámetros puede aumentar. Por ejemplo, nosotros sabemos que si nosotros tenemos una cantidad de 3 entradas, por ejemplo, tenemos 2 neuronas en el hidden layer y tenemos 3 neuronas de salida, lo cual es un poco, es solamente a forma de ejemplo. Entonces si nosotros tenemos esto, nosotros sabemos que vamos a necesitar 3 por 2 pesos en la primera capa de perceptrones, y luego vamos a necesitar 2 por 3 pesos en la segunda capa de perceptrones. Y entonces vamos a tener un total de 12 parámetros. Y esto es la cantidad de parámetros que nosotros debemos mantener en memoria a la hora de calcular estos. Por supuesto que al calcular estos vamos a hacer uso de otros valores intermedios como el producto de esta activación, pero esencialmente estos son los parámetros que van a definir cuál va a ser el comportamiento de mi red neural. Entonces el siguiente paso para nosotros es calcular efectivamente cómo vamos a ajustar los pesos para que estos sean lo más efectivos posibles para cumplir con el problema que yo tenga, ya sea de regresión o de clasificación. Es decir, cómo voy a hacer yo que estos valores de salida se ajusten de la forma que yo espero.